Buenas, feliz Navidad, felices fiestas. Un video de regalo vamos a hablar de algo que nadie habla, que es cómo hacer juegos complejos. En los canales de YouTube, cuando vas a ver alguna cosa de algún, te van a hacer alguna explicación, lo tratan de hacer lo más simple posible y por eso no hablan nunca de cómo, por ejemplo, hacer un sistema, y nunca hablan de cómo integrar ese sistema a otros sistemas o cómo varios sistemas pueden funcionar al mismo tiempo y cómo hacer para que no te hagas un lío cuando estés haciendo un proyecto. El tema es cuando vos tratás de hacer un proyecto más complicado, que es lo que le pasa a todo el mundo. Okay, empieza con Unity, hace un jueguito así, un side scroll, ok, está todo bien. En el momento que querés hacer algo un poquito más complicado, todo se empieza a enredar y empieza a hacer un despelote y termina así. Tenés un problema y no sabes cómo solucionarlo. Hay algún error o algo y no encontrás el problema porque el código es un desastre. Entonces vamos a hablar, voy a hacer un top 5 de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando haces proyectos grandes. Voy a estar mostrando el juego de Manzaka. Manzaka es un RPG que lo puse en Steam. Y es un juego complejo, tiene un montón de monstruos, un montón de habilidades. Hay un skill tree gigante y bueno, tiene muchas cosas, muchos sistemas que funcionan al mismo tiempo. Y este juego yo lo estuve haciendo durante un año y podría seguirlo para siempre, pero bueno, el juego fracasó por otras cuestiones, pero en cuestión de complejidad y de manejo del proyecto creo que estuvo bastante bien. Y por eso ahora que pude manejar bien este juego Manzaka, ahora me lancé a hacer un MMORPG que me está yendo bastante bien. Que siendo que ya agregué un montón de cosas y un montón de sistemas, sigue siendo simple. El tema es que el juego tiene que ser simple siempre. Ok, vamos a hablar de eso. De lo que nadie habla. Ok, vamos a empezar por el primero. Vamos a hablar del más importante de todos. Y para mí, ¿no? Para mí, con mi experiencia de hacer juegos durante mucho tiempo, 8 años en Unity, le estoy dando lo que aprendí en esos 8 años. Lo más importante para tener un proyecto y que sea mantenible y escalable: Single Responsible Principle. O sea, que todos tus objetos tengan un solo propósito. Eso es una regla. Es que no se trata de videojuegos. Esta regla es una regla de sistemas, de programación. Es un patrón. Es una regla del sistema. Entonces, si vos tenés objetos que hacen una sola cosa, primero y principal, son mucho más fáciles de nombrar. Vamos a ver un poco acá el código de Manzaka. A ver qué puedo mostrar. Voy a ver qué puedo mostrar de Manzaka. Acá tengo el player, por ejemplo. Y el player, como verán, tiene un montón de objetos. Un montón de scripts. Cada script hace una cosa. Por ejemplo, tenés el ataque del personaje. Tenés opciones generales del player. Cómo spawnea el player en un mapa. Y los stats del player. Los sonidos del jugador. Los diálogos del jugador. O sea que puedes tener varios objetos que hacen una sola cosa. Entonces este player no es un buen nombre. Esto no tenía que ser así. Esto no tenía que estar. De hecho, en eso no lo hice en la nueva. Pero bueno, por ahí uno se va de lo que se supone. Pero el tema es que yo veo, por ejemplo, ok, el script player stat, ¿qué tendrá? Los stats del player. Y los maneja y ya está. Entonces, cuando hay un problema con los stats, yo ya sé que ese objeto es el responsable de los stats. Si hay un error con los stats, yo voy a ir a ese objeto y voy a encontrar el problema. Y esa es la gran ventaja de tener objetos con un buen nombre descriptivo y que solamente manejan una cosa. Entonces, yo no tengo ningún objeto que tenga más de 1000 líneas de código, por ejemplo. Yo acá, si veo, por ejemplo, en acá en script, esta es la parte de scripts, tengo todo ordenado por carpetas. Entonces cada carpeta
por ejemplo, el player, tengo todos los scripts del player. Y por ejemplo, si quiero el mapa, ¿qué hay en el mapa? Las cosas que se generan en el mapa, todo en la carpeta de mapa. Por ejemplo, las expansiones, hay una expansión que es la de Darkness, que es la que hice. Entonces, cada expansión tiene una carpeta y en esa carpeta están, digamos, los scripts que manejan los eventos de la expansión esa. Entonces, tener bien las carpetas separadas y los objetos separados. Es más importante los objetos que las carpetas. Entonces, tenemos, por ejemplo, los pasivos. El pasivo, que cuando elegir, ve, acá tengo Passive Choice, es que donde vos elegís lo pasivo. El script que se encarga de elegir pasivos. Passive System, el sistema, este es un sistema, digamos, global que agarra esos pasivos de elección y los maneja. Y después tenemos los pasivos, el SO, yo lo uso para describir que es un Scriptable Object. Entonces esto es la configuración de un Scriptable Object. Y después tenemos una clase abstracta de pasivo, que ya lo vamos a ver eso. Que los objetos todos tengan un solo propósito. Es muy importante. Y si no lo entienden muy bien, capaz que yo no lo explico bien, buscalo en internet. Hay millones esto es una cosa que tiene que ver con programación más que con videojuegos. Pero es muy importante. Sí o sí tenés que hacerlo si querés que tu juego sea más grande. Segunda recomendación, y es usar clases abstractas y interfaces. Vamos a ir al proyecto. A mi proyecto. Hay una implementación muy buena que me acuerdo que la hice en los mobs. Si vamos a mobs, tengo una clase abstracta de mobs, apps, porque le pongo apps a la clase abstracta. Apps mob es la clase de los monstruos. Y después tengo las criaturas, y cada una tiene un objeto. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, la clase de mobs. Ok, en la clase de mobs tenemos la vida, qué está haciendo, si lo afectó el ignite, si lo afectó el bleed, si está fuera de posición, si está fuera de posición lo corregimos. Si se activó un evento, porque se crea una sombra en el evento, qué está haciendo, si está mirando, está atacando, está muerto, la vida, cuando le pegas, el proceso de cuando le pegan al bicho, cuando está casteando algo, todo eso que es de un monstruo cualquiera. Ahora, mis monstruos tienen una diferencia. Y por ejemplo, yo agarro y entro al monstruo Archer. Y como acá veo, estoy heredando apps mobs. O sea que todo esto se aplica a mi Archer. Pero cuando ataca este mob, en vez de atacar normalmente, ataca como un arquero. Entonces acá activo agarra el animador, le pone lo de atacar. O sea, acá haría la animación de tirar una flecha. Y hay una corrutina donde va a spawnear una flecha, instancia una flecha y la tira. Entonces, esto es totalmente diferente. Entonces, esto es un bicho totalmente diferente con esta clase abstracta. Entonces, yo agarro y veo otro mobs, a Lich, que es otro. Bueno, este es parecido porque tira una magia. Pero después tenemos otros que son melee. Tenemos el mob Grunt. Y el mob Grunt simplemente activa la arma con esto. La activa por un segundo y si te toca con esa arma te pega. Y también hace un sonido acá. Entonces es totalmente diferente al otro, pero es... Mirá lo que es este script, es re chico. Entonces con esto yo puedo hacer un montón de cosas. Y otra cosa que también lo estoy utilizando para voces. Por ejemplo, acá tenemos criaturas, pero si pongo boss, estos son los boss, por ejemplo, acá tengo un dark boss. También he ido de apps mobs. Solamente que lo tengo más porque los bosses son más especiales, entonces lo que es ya triggería una música, que se puede poner cualquier cosa acá.
Entonces empiezo a reemplazar otras cosas. Por ejemplo, tiene otros comportamientos. Entonces le hago override a lo que tiene el otro. Entonces esto te da mucho control y no tenés que repetir código. Porque acá tenés que repetir código, por ejemplo, de que cuando le pegan al boss no hace falta hacerlo porque ya está en la clase abstracta. Acá ya está todo lo que es pegarle al boss, que le hagan daño, que se le aplique Ignite, todos los efectos, todo. Y después simplemente me queda a mí hacer la definición de cada monstruo. Y el tema de interfaces, a ver, yo lo uso para... cuando hago interfaces las pongo en su propia carpeta. Interfaces. Y acá hice varias interfaces. Una que hice fue, por ejemplo, cliqueable. El cliqueable lo uso para todo lo que es... Luego clic acá y este slot es diferente al slot que tengo en el inventario, por ejemplo. Entonces, como aplico el clic, es como que todos los junto en uno mismo. Otra vez, esto es difícil de explicarlo, pero es más fácil si vos lo probás y lo agregás. La aplicación más simple es la de iDamage, que creo que la ponen como ejemplo siempre. Y que vos esto lo aplicas, por ejemplo, los mobs tienen iDamage, creo. Como ves, AppMoss tiene la interfase de iDamage, porque este iDamage también lo tiene el player. Porque al player también se le puede hacer daño. O sea que a todo lo que se le puede hacer daño, le aplico la interfase de daño. Y ahí le paso el daño, por ejemplo, el tipo de daño, el número del daño y la composición del ataque. Bueno, eso es algo que necesitas sí o sí para poder aplicar cosas generales a varios objetos. Y es muy bueno. Tercera cosa más importante, creo yo, es Observer Pattern. Es patrón de observador. Es un patrón de diseño de programación. Y el patrón, y que yo lo estoy spameando, es el mejor para mantener tu juego bien pulido, bien, que no necesite tantas llamadas. Y es lo siguiente. Vamos a ver acá en donde lo apliqué. Y lo apliqué, por ejemplo, acá en el mob. Vamos a ver el monstruo que... no sé si lo tengo abierto. El mob. Vamos a ver cuando lo mato, el mob. Ok. Cuando yo mato el mob, estoy llamando a mob killer. Acá tenemos el mob killer, que es una acción. Y que devuelve el mob que se murió. Y se llama mob killer. Entonces acá hagamos este signo de pregunta y punto invoke, que significa que si nadie está escuchando este evento, o sea, este signo de pregunta es como preguntar si no tiene nada dentro, si es nulo. La cuestión es que le va a decir a cualquiera que esté escuchando, por eso es patrón de observador, porque yo puedo poner ahora, yo estoy haciendo esta acción, puedo poner otros objetos a mirar eso. ¿Qué otro objeto podría hacer para mirar eso? Bueno, por ejemplo, una arma que se instancia que hace algo cuando mueren los bichos. Por ejemplo, Cold Doom se llama la hacha. Ok. Entonces acá lo que estoy haciendo es mob killer y sumar esta función. Y esto sería estar mirando. Estoy mirando esta acción. Estoy pendiente de esta acción que va a pasar. Entonces acá, cuando matan un mob, esta arma tiene un pasivo que hace que se triggere una skill. O sea que cuando muere un bicho, explota el hielo y salen unos rayos para los costados. Bueno, y para eso necesito saber cuando un mob muere. Entonces van a decir, bueno, podría ir al mob y decir, acá podría poner Thunder Sword y llamar directamente a este objeto. Pero el tema es que esto tiene un uso mucho más fuerte, que es que ya sé que lo mato ahora. Ahora puedo usar ese mismo mob
que esa muerte, esa acción de mob en otros objetos. ¿En dónde más lo está usando? Bueno, primero que puede ser en otra arma que haga lo mismo. Creo que en System y Level System, sí. Ok. Acá vemos el objeto Level System, que lo único que hace es que sube el nivel del personaje. Como verán, es mucho más fácil encontrar las cosas si el objeto tiene un solo propósito y tiene un nombre que lo identifica. Entonces ahora, ok. Entonces para subir de nivel, cuando mata a un monstruo, tomo esa acción, como puedo tomar el tipo de monstruo, o sea, me llega todo el objeto del monstruo, yo ahí puedo sacar la experiencia y calcular la experiencia de qué tipo de mob es, en qué área está, y sumar y calcular la experiencia que va a ganar, y si sube de nivel, lo sube de nivel. Entonces ese es el poder de el patrón de observador. Lo uso un montón para casi todos los sistemas de juego. Bien, ¿qué sigue en tu lista? Bueno, otro que no voy a usar mi juego para mostrar porque no tengo mucho para mostrar de eso, pero es no hackear tu propio código, no hackear tus propios sistemas. ¿Qué es eso? Es, por ejemplo, vos haces un sistema para que funcione de una forma y después encontrás que tenés que agregarle algo. Por ejemplo, tenés un inventario, ok, existe unos ítems, unos tipos, qué sé yo, y después querés que haya bolsas de inventario. Ok, eso no lo habías planeado cuando hiciste el inventario. Y ahí, o tal vez funciona, o tal vez vas a tener que hackear tu propio código. Entonces vas a tener que hacer que tu código funcione de una forma que no se supone que vos la diseñaste así. Y eso trae problemas. Entonces vos lo que deberías hacer es rehacer todo el código. Porque a veces haces excepciones. Entonces el problema es cuando vos haces excepciones. Porque cuando vos haces esas excepciones, vos hackeas tu propio sistema. Tu sistema, como va a estar integrado con otros sistemas, vas a tener que hacer las excepciones para cada sistema que esté integrado con él. Ese es el problema. Vos tenés un sistema, vos haces, ok, estas bolsitas que vos abrís dentro de tu inventario, por ejemplo, que dijimos que íbamos a agregar y que están totalmente hackeadas ahí porque no se supone que tienen que funcionar así. ¿Cómo lo vas a integrar con otros sistemas? Bueno, vas a tener que hackear la parte que se comunica con los otros sistemas para decirle, no, mira, no, si tiene la bolsita, hace una condición. No, si tiene la bolsita, entonces tenés que abrir una ventana. Entonces, tendrías que rehacer el código. No tener miedo a rehacer el código. Y que bueno, es tedioso, pero después se vuelve un problema. Realmente se vuelve un problema. Y bueno, tarde o temprano lo vas a tener que cambiar. O vas a vivir con eso y de repente va a ser muy difícil detectar bugs porque vos estás haciendo que tu programa funcione mal. Así que bueno, ese es el cuarto. Y el quinto son varias recomendaciones. Son usar scriptable objects. Acá en Manzaka uso, acá por ejemplo yo armo una carpeta que se llama content siempre para los scriptable objects. Y acá tengo por ejemplo los ítems. Si quiero las espadas, bueno, acá están todas las espadas del juego. Entonces yo hago clic acá y ya puedo ver por ejemplo el nombre, el ID, los tags que tienes. Esto es para el filtro. Entonces yo puedo elegir los tags acá. Los stats del arma. Entonces yo acá por ejemplo puedo agregarle más stats si quiero que tengan, no sé, Magic Critical 1000. Bueno, entonces yo puedo ir cambiando y modificando los ítems ahí. Y también puedo hacer que este es el prefab. Vos podés agregar prefab a estos scriptable objects. Entonces cuando el jugador se equipa este ítem, instancia ese prefab en la mano. Entonces tenés el arma. Entonces esto es yo puedo hacer la cantidad de ítems que yo quiera y todos van a aparecer en la mano sin que yo tenga que estar modificando el código ni nada. Entonces eso es una buena forma de poder escalar las cosas sin tocar código, agregar datos. Y otra cosa, por ejemplo, de áreas.
Pero cada área tiene un scripting object que te dice, hey, las estadísticas. También tiene prefix agregados para, bueno, por ejemplo, el boss. Podría le spawnear el boss y le pones un scripting object del boss, si querés. Otra cosa, no usar strings. Por ejemplo, cuando yo veo acá los ítems, ponerle un mazo. Y como verán, acá tengo para elegir cosas. Pero esto no es. Todo esto son enums. Usen enums en todo. Si ahí toca la script, tenemos enums, 1.000.000, enums. Todo es un enum y no es un string. Por ejemplo, acá vos podrías poner en vez de raro, único, escribir raro, único, así como una string. El problema es que vos pones una letra mal y todo va a haber error. Entonces, así, si te manejas así, es mucho más fácil no cometer errores. Puedes cometer errores todo el tiempo haciendo esto. Y en mi caso hice algo un poco más extremo que tal vez puede ser controversial. En la parte de stats se llama el player y vamos a stats. Tengo un mega enum stat type. Entonces ahí tengo todos los stats son un enum cada uno. Y después tengo un diccionario de cada enum, tiene un diccionario y ahí es donde se guardan las stats. Y así es como se guardan las stats en el juego. Se podría hacer de otra forma, no sé si es la mejor, pero bueno, lo hice así, funciona y bueno, ya está. Bueno, otra cosa es no poner lógica en la interfase. Que yo, a ver, voy a fijar. Por ejemplo, Skills UI. Acá tenemos lógica en el coso. Eso no se tiene que hacer. Por ejemplo, esto, UI Skill. Esto es lo que está acá. Y creo que ya no funciona, pero por ejemplo, acá simplemente manejo cosas de UI. En inventario, veamos en inventario. A ver. Inventario. Ok. El inventario maneja bastantes cosas. De hecho, esto es el inventario. Y tiene una clase abstracta de inventario también, porque todos los inventarios funcionan igual y todos se abren y se cierran. Y cuando se abren y se cierran hacen cosas. Pero no hay... si ven, hay algo de lógica acá, pero toda la lógica es para mostrar cosas. No es para calcular. Por ejemplo, esta es una lista de los stats que no quiero que salgan en el inventario. Porque en el inventario hay una lista de stats. Y algunas stats no quiero que aparezcan. Entonces las agrego acá en este must show. Not show. Ok, estas son las que quiero que me muestre siempre, aunque tenga 0. Y esta es la que no quiero que aparezcan nunca. Entonces hay bastante código, pero todo es para o agregar cosas ahí o fijarse si hay un slot vacío y meterlo ahí, pero no hace lógica de calcular, por ejemplo, daño o algo que además cosas que no tienen nada que ver con el inventario. Todo es solamente por el inventario. Pero sí, la verdad que yo esta no soy 100%, pero trato de que en la interfase, cuando hay objetos de interfase, no poner lógica ahí, porque después es confuso ir a ver eso. Otra cosa es no hacer mega scripts, que creo que ya lo había dicho. Por ejemplo, si tu juego tiene un objeto que se llame Game Manager. No tengo ninguno. Ya veo que tengo un Game Manager. No. Game Options, no. Game Manager es clásico, digamos, de cuando estás empezando. Entonces en el Game Manager pones toda la lógica del juego. Y eso es totalmente inviable. O sea, eso no... Es imposible que eso salga bien. O sea, porque estarías violando, digamos, lo primero que dije, que es no hagas un objeto que sea
que sea cualquier cosa. Entonces vos le pones Game Manager porque realmente no le puedes poner nombre a ese objeto porque ese objeto hace cualquier cosa. Entonces cada vez que hay un problema tenés que ir a mirar ese objeto a ver si ese objeto tocó eso y si tiene que ver con ese problema, y después no, y después tiene que ver otro objeto que capaz que es otro objeto que le dicen monolítico, que es un objeto de 20.000 líneas de código. Es espantoso, no lo hagan, nadie hace eso. Es una muy mala práctica. Bueno, y otra que es la última, pero es no hacer a search. Bueno, esto que está acá, no lo hagan. Porque hay varias formas de Unity que te deje buscar objetos. Y de hecho en Unity 6, o sea, es tan malo que en Unity 6 lo removieron. O sea, vos querés usar eso en Unity 6 y no te deja, ni siquiera está obsoleto, no te deja usarlo. ¿Por qué? Porque es muy malo, es muy ineficiente y puede generar problemas. Por ejemplo, si un objeto está desactivado, ya no te lo va a encontrar. Y eso es bastante molesto. ¿Querés tener una referencia de los objetos que creaste? Crea una lista y cuando los crees, métenos en la lista. O en el diccionario o lo que sea. Y después ahí lo puedes buscar. Porque vos sabés que lo vas a buscar. O sea, si vos sabés que lo vas a buscar después por alguna razón, necesitas saber, ok, hay el mob. Necesito saber contactarme con este mob por alguna razón. Y tengo el ID o algo. O quiero saber simplemente los monstruos que hay en el área, todos los monstruos que hay. Los agrega a una lista. No hagas search by porque es malo. Es malo porque ese no encuentra cosas, porque es malo, es ineficiente. Pero bueno, en Unity lo removieron, así que están obligados a no usarlo. Y de hecho te recomienda que hagas eso, que lo agregues a una lista o lo que sea, y lo tengas ahí. Después cuando, por ejemplo, cambias de mapa y se borran esos monstruos, puedes hacer un clear a esa lista y listo. Y así vas a poder mantener todas las instancias de los mobs en una lista. Así que bueno, eso es todo. Creo que fue. Bueno, hice todo lo posible para explicar. Usted, ¿cómo lo tiene que tomar a esto? Lo tiene que tomar como, ok, este es un tema. Si yo no lo expliqué suficientemente bien, pueden buscarlo. Esto no es una cosa súper específica. Esto es conocimiento común de desarrollo, de programación. Y algunas cosas son muy importantes para hacer proyectos grandes. Así que espero que les haya interesado. Y bueno, felices fiestas y nos estamos viendo.